Hola, bienvenidos a Unidos en su Nombre podcast. Gracias por acompañarnos. Empecemos. No la podemos disfrutar. La evangelización se basa en el amor. Las buenas noticias de nuestro Señor se basan en el amor. Y esta evangelización, que también es parte y tiene que ser incorporada en cada uno de nosotros, es una respuesta a que nosotros hemos entendido la gracia. Es una respuesta a que nosotros realmente estamos comprometidos con aquel que nos amó. Yo no sé si usted puede sentir el amor del Señor en su vida, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Puede sentirlo? ¿Puede decirle al Señor, yo te amo? ¿Puede sentir cómo el Señor nos ama a través de cada cosa que nos sucede en la vida? ¿Puede ver su mano? ¿Puede ver su poder? Porque si no, no tiene sentido. Pero el Señor nos ha traído hasta aquí, el Señor sigue trabajando y como veníamos viendo, el Señor le importa las personas. Y las personas, la que tengo al lado, al Señor le importa la que está afuera, al Señor le importa el ser humano, porque vino a este mundo para rescatar al ser humano. Amén. Y esto es un proceso en nuestra vida, entenderlo y trabajar en esto y poder mirar a nuestro prójimo y poder considerarlo como eso tan preciado para Dios. Porque nosotros tendemos a poner categorías, a decir este sí, este no, pero el Señor amó en forma incondicional a todos. Y nosotros estamos aprendiendo a amar. Amén. De hecho, recuerdo y quiero recordar este texto que lo tenemos que tener presente, creo que siempre que estamos en relación con el otro, que Él quiere que esa persona que es distinta a vos pueda estar unida a Él. El Señor nunca pidió que fuéramos todos iguales. Él no habla de uniformidad, pero sí habla de unidad. Y Él quiere que nosotros podamos ser, como venimos repitiendo tanto este texto, que nosotros aprendamos a ser uno, que aprendamos a ser uno para que el mundo pueda creer que realmente este amor es maravilloso. Nos ha hecho cambiar la perspectiva de cómo miramos y cómo nos manejamos y cómo nos relacionamos en el mundo. Si no, el mundo no puede creer. ¿Amén? Bueno, he llamado la palabra, la he titulado La lógica de la gracia. Podría haberle puesto, como la semana pasada, yo creo que es un poco una continuación de que la iglesia es una comunidad de gracia. Es una comunidad de gracia porque es acá donde aprendemos a practicar el amor, a relacionarnos, a pedir perdón. Y cuando el Señor Jesús decía esto de que nosotros teníamos que aprender a ser uno, estaba hablando de las relaciones. Yo específicamente en esta noche quiero hablar de las relaciones. Hubo un momento, esto es muy difícil, las relaciones es algo que nos cuesta a todos y nos cuesta tener buenas relaciones en nuestro propio hogar. Nos cuesta tener buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. A veces en el lugar donde trabajamos, a veces en la iglesia, con los hermanos. Y esto es muy fácil de entender y dar una respuesta. Es que somos muy diferentes. Somos diferentes. Aún cuando tenemos lazos de consanguinidad, somos muy diferentes. Pensamos diferente. Yo con Jorge pienso totalmente diferente. Si no estuviera el amor de por medio, no podría tener un vínculo profundo con mi esposo. Y yo creo que esto es algo, por eso vamos a ir viendo cómo uno tiene que ir priorizando la relación, la forma en que yo me debo manejar con el otro y no las diferencias que a veces podemos tener y de hecho tenemos como hermanos en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cada vez que nos movemos con gente tenemos problemas. Algunos tienen mayor dominio, algunos se controlan más, otros no. Pero nosotros somos llamados a dar testimonio de aquel que vino a cambiar nuestra vida. Amén. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso trabajar por ello. Pablo decía en 2 Corintios que nosotros somos nueva creación.
en el versículo 17 habla de que nosotros somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque una vez que lo conocimos, nacimos de nuevo y el Espíritu Santo comienza a operar en nuestra vida. Entonces dice Pablo, ustedes son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. ¿Y qué significa que son hechas nuevas? Que usted le está dando el lugar al Espíritu Santo a que renueve su mente, a que usted pueda empezar a pensar cada día más como piensa Jesús, a actuar y a hablar como habla Jesús. Porque las diferencias y los problemas que tenemos en las relaciones tienen que ver con que pensamos diferente, con que sentimos diferente y con que actuamos diferente. Pero hemos sido llamados a tener la mente de Cristo. Y es la mente y es el poder del Espíritu el que va obrando en nuestra vida y nos va permitiendo poder ser dócil al poder que opera en cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Y sigue diciendo Pablo ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, que si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no tenemos que vivir para nosotros, sino que empezamos a vivir para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Continúa Pablo diciendo en el versículo 18 que Dios nos reconcilió consigo en Cristo, por Cristo, y ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ministerio es un servicio, es su responsabilidad y mi responsabilidad, la que tenemos de poder reconciliar y de poder transmitir esta verdad, estas buenas nuevas y de poder acercar y conectar al mundo con el Señor, aquellos que no lo conocen. Pero también tenemos la responsabilidad de restaurar aquellas cosas que se han roto y que tiene que ver con las relaciones. ¿Me lo pongo más cerca? Díganme, y eso que estoy hablando un poquito, estoy hablando fuerte. Dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios busca que nosotros aprendamos a establecer relaciones justas y humanas. Y yo quiero que quiero que usted lo piense muy personal esto. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la familia de Cristo, pero yo quiero que usted piense en su casa. ¿Cuáles son las cosas con las que usted lucha a diario? Y acá estamos todos, ¿eh? ¿Con qué situaciones usted lucha a diario? ¿Con su esposo? ¿Con sus padres? ¿Con sus amigos? ¿Con qué situaciones lucha a diario con respecto acá con un hermano, en el trabajo? ¿A qué situaciones se enfrenta? ¿Saben por qué yo les digo que piensen en esto? Porque cuando pensamos en esto, ahí entramos a jugar nosotros. Ahora otra pregunta. ¿Cuáles son las características conflictivas que abren la puerta a que usted tenga problemas con su hermano, con su esposo, con sus hijos? ¿Qué es lo que abre la puerta? Porque generalmente solemos ver y creer que viene de afuera. ¿Qué es lo que abre la puerta para que usted tenga un conflicto? Y yo acá puedo mencionar algunas cosas para iluminar su mente y para que usted pueda también mirarse en esto. Yo cuando veía esto digo, wow, no hay una cosa que no haya pasado por mí y que no pase por ahí. Por ejemplo, el orgullo. Porque el orgullo es cuando yo quiero tener la última palabra. Estamos hablando de las relaciones, qué es lo que abre y qué características hacen que haya un conflicto con el otro. Quizás el orgullo que puedo tener yo, que pueda tener usted, el hecho de que usted quiere tener la última respuesta, la última palabra, el hecho de que usted está a la defensiva, el hecho de que usted quiere que las cosas se resuelvan desde su perspectiva y no desde la perspectiva de Dios, porque acá es cuando nosotros nos enfrentamos con quiénes somos realmente y tenemos que buscar el fundamento y las respuestas a nuestros problemas en Cristo.
Porque si hay algo que la palabra trae a nuestra vida, es un consejo, es una enseñanza, es un principio acerca de cómo nosotros debemos aprender a relacionarnos. No podemos conectar al mundo con Cristo, con Dios. No podemos conectarnos si nosotros no hemos aprendido a poder trabajar sobre nuestra propia vida y sobre aquello que nos distancia. Porque lo más triste es que nosotros, teniendo este fundamento, lo más triste es que conociendo lo que el Señor nos dice, no podemos llevarlo a nuestro propio hogar, a nuestra propia vida. Entonces, quizás es el orgullo, quizás es el juicio, la crítica, quizás vos creés, emitís un supuesto sin llegar a conocer en profundidad los hechos, sin llegar a conocer el corazón de la persona que tenés al lado. Quizás hay síntomas de amargura a la hora de estar con esa persona, porque siempre, porque nunca, porque todas las veces pasa lo mismo. Y en esto nos tenemos que poner y mirar cada uno de nosotros, porque somos demandantes. Nosotros queremos que el otro, pero acá el Señor lo que quiere que nos veamos es qué es lo que hay en nosotros que no aporta nada a ese conflicto. Mire, sobre estos temas se pueden hablar muchísimas cosas, no es imposible que lo pueda abarcar ahora, pero quiero que usted rápidamente pueda visualizarse en medio de las situaciones y en medio de sus relaciones con las personas que usted se mueve. El orgullo, síntomas de amargura, el enjuiciar, el criticar, el suponer, el decir cosas y hacer cosas porque tiene miedo, porque tiene inseguridad, porque es una persona negativa. Porque la mirada que tenemos de la vida hace que nosotros reaccionemos. Yo decía recién, somos distintos, aunque tengamos los mismos lazos de consanguinidad, somos diferentes. En un mismo hogar se va a encontrar con que los hijos, así, habiendo sido criados por un mismo padre y madre, piensan y actúan diferente. Y tenemos que aceptarlo eso. Y el trabajo de Dios no es sobre el otro, es sobre usted, es sobre mí, es sobre mi persona, es lo que yo quiero ser. Y yo deseo y quisiera pensar que usted está en este lugar porque no es que quiere cambiar la vida del otro, sino porque usted quiere cambiar su propia vida, porque usted quiere ser cada vez mejor y más semejante a Cristo. Porque usted quiere vivir y transitar en la gracia de Dios, porque usted quiere tener la sabiduría de lo alto y no la sabiduría humana. Generalmente los conflictos y los problemas tienen que ver con la forma en que nosotros nos comunicamos, con las emociones, porque cuando todas estas cosas no están bajo control, cuando mi orgullo, cuando mis inseguridades, cuando mis frustraciones, cuando yo no puedo identificarme y verme con lo que yo soy, automáticamente voy a tener conflictos. Eso abre la puerta al conflicto y eso le pasa a todos los que estamos aquí presentes. Pero el Señor nos manda a que nosotros podamos aprender. Uno de los grandes propósitos de Dios es que nosotros aprendamos a amar como Él ama. Amén. Y eso conlleva tener un grado de humildad y misericordia tremendo, tremendo. Déjeme, a ver. En un momento determinado, en 1 Corintios 6:5, Pablo le llama la atención a la iglesia de Corintios. Y le llama la atención porque dice, ¿cómo es posible? Yo se los voy a parafrasear. Habían problemas de todo tipo. Pero Pablo los exhorta y les dice, ¿cómo es posible que ustedes quieran buscar ayuda con los incrédulos? Que busquen consejo con los incrédulos. Cuando nosotros como iglesia, dice la palabra que vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar al santo, ¿cómo no vamos a poder solucionar los problemas menores? Entonces dice, los llama a que, como diciendo, es una vergüenza que ustedes, que tienen su vida formada sobre el fundamento que es Cristo, no puedan recurrir a los recursos y a las cosas que Cristo nos otorga
para poder resolver los conflictos menores. ¿Acaso, dice Pablo, no hay ningún sabio dentro de ustedes? ¿Acaso no hay alguien que sea sabio? Y acá, cuando leí esta palabra, dije, wow. Saben que es muy difícil ser sabio. Yo les voy a leer algo que estuve investigando, ¿no? Para pecar de cualquier manera y en cualquier ámbito de la vida es necesario, escuche bien, para pecar de cualquier manera y en cualquier ámbito de la vida es necesario ser un poco necio. A veces somos poco necios. La necedad, por así decirlo, debo decirlo de algún modo, es el aspecto cognitivo del pecado, es como la razón del pecado. ¿Por qué? Porque uno no es necio por ignorante, uno no es necio por torpe, uno es necio por voluntad propia, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Teniendo el fundamento que es Cristo, teniendo el consejo sabio de cómo tenemos que manejarnos en las relaciones, cómo tenemos que resolver las cosas, no lo hacemos. Eso es lo que la palabra llama necio. Y la palabra dice que lo contrario de ser sabio es la necedad. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Qué es lo que es ser sabio? Es temer a Dios. Es temer a Dios y tener un corazón dócil a que Él pueda guiarnos, al que Él nos pueda enseñar. Por eso, Señor, te doy gracias porque usted está acá, porque está acá para que el Espíritu trabaje en su vida, para que usted tenga el anhelo en su corazón de ser cada día mejor, para que usted pueda ser un transmisor de paz, para que usted pueda restaurar relaciones, para que usted pueda tener en su boca un buen consejo, para que usted sea sabio a la hora de edificar su casa, a la hora de corregir, a la hora de exhortar y hacerlo con el amor y con la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo se restaura? Yo decía, ¿cómo restauramos una relación? Miren, yo les voy a decir cómo yo he aprendido. Si bien la palabra tiene muchos consejos, pero la única forma en que he podido ir restaurando y cambiando mis relaciones es siendo obediente a lo que Dios me dice. No hay otra manera. Es aplicando los principios, los mandatos, los consejos del Señor. Es escuchar la voz del Espíritu Santo que está en tu corazón y que te dice qué es lo que tenés que hacer. Y vos decís, y ahí yo diría, ¿voy a ser necio o voy a ser sabio? ¿Me voy a dejar llevar por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por cómo yo quiero actuar? ¿O voy a hacer lo que el Señor dice que debo hacer en cuanto a la manera de proceder, en cuanto a la manera de pensar? Por supuesto que esto no es fácil. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero tenemos la decisión personal de ser necios o ser sabios. Porque conociendo lo que Dios nos está diciendo, a veces no somos capaces de obedecerlo. ¿Y saben qué es lo que dice la palabra? Que cuando nosotros estamos en conflicto, las oraciones no pasan del techo. El Señor no nos escucha. El conflicto, la contienda, entristece al Espíritu Santo. Por eso debemos trabajar por la paz. Todos los días un poquito. Cuando esta verdad, yo siempre digo, uno nunca se puede apropiar a veces de todo lo que uno escucha en una palabra. Pero yo sé que el Espíritu Santo va a sellar en tu corazón algo. Y eso, cuando se presente y te hable, tenés que escucharlo. Tenés que obedecerlo. Decía Pablo en Primera de Corintios 2:2. Dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Este texto lo busqué porque uno de los consejos que nos da el material es tomar la iniciativa siempre de querer ir a restaurar una relación. O sea, generalmente nosotros queremos que el otro tiene que cambiar. Vos tenés que bajar, vos te tenés que callar, vos tenés que hacer esto, vos. ¿Verdad? A mí me pasa, no sé si le pasa a usted. Y el Señor nos pide que nosotros tomemos nosotros la iniciativa,
Que no dejemos que pase el tiempo. Voy a pensar, me voy a tranquilizar, voy a hacer que las cosas se calmen y voy a ir a hablar y voy a arreglar la situación con mi esposo, con mi hermano, con el vecino, con el compañero de trabajo cuando yo lo crea conveniente. Necio. Porque si el Señor nos está pidiendo que nosotros actuamos. Pablo decía esto. ¿Y qué significa? Él era fariseo. Él se decía a sí mismo hijo de fariseo. Él conocía la Escritura. Él sabía mucho. Pero él dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. No quiero saber nada. No quiero saber nada de lo que yo sé. De lo que yo pienso, de lo que yo siento. Solamente quiero a Jesucristo. Solamente quiero construir mi vida en base a lo que Jesucristo me pide. Solamente quiero hacer lo que Cristo me pide. Y que Dios nos ayude en este proceso de transformación y en este proceso de cambio. Miren, yo no soy una persona que le gusta hablar del evangelio de la prosperidad. Pero yo sí sé, con los años que llevo caminando en las cosas del Señor, que la única forma en que he encontrado paz, que he encontrado dirección, que he encontrado buen consejo, la única forma que me ha permitido enderezar lo que venía torcido, que tenía que ver con lo que yo era, con lo que yo pensaba, el único que me ha permitido poder aprender lo que es el contentamiento, de poder estar en una prueba, de poder estar en una dificultad, de poder pasar lo que me toque pasar con ese contentamiento, ha sido el Señor Jesús, ha sido el poder de Dios en mi vida. Y ahí es cuando yo aprendo a descansar, ahí es cuando yo aprendo a darle el lugar, en la medida, la vida, como venimos diciendo, ya lo sabemos por donde escuchemos, noticias que escuchemos, pero dejemos las noticias, dejemos los pronósticos, nosotros tenemos un Dios que es el autor y el consumador de la vida. Y ese es el que debe dirigir nuestra vida. Por eso cuando nosotros tenemos un problema, que los tenemos, hoy lo tenés en tu casa, hoy tenés problemas con tus hijos, con tu esposo, no pensás igual. El Señor te dice que recurras a Él en oración. Que recurras a Él en oración. Que recurras a Él en oración. Que no te preocupe tanto ir a contarle al otro lo que te está pasando. Ni busques consejo en el otro. Y no porque no lo podamos dar el consejo. Pero que puedas ir al Señor con la certeza y la confianza de que Él va a poner palabra en tu corazón, en tu mente, para que vos puedas conducirte y guiarte con sabiduría. Por lo tanto, debemos recurrir a Él. Al primero que debemos recurrir es a Él. Debemos ser comprensivos, como les dije. Debemos, tomar la iniciativa siempre, ser comprensivos. Y acá tiene que ver con la comunicación. Acá voy a leer así muy rápidamente porque esto está en el material, aunque hay cosas que no. Pero quiero ser práctica y quiero ser rápida. ¿Rocío? Ella me entiende, ustedes no se hagan problema. El ser comprensivo. ¿Cuándo somos comprensivos? Cuando realmente aprendemos, yo puedo decir que la comunicación saludable, ya que se usa tanto esta palabra, la comunicación saludable es cuando nosotros aprendemos a escuchar. Decía un autor que el escuchar es el arte de la espera, es el arte de la humildad. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y cuando yo escucho al otro, en vez de tener esa iniciativa, ese impulso de decir, vos sos el culpable, por eso yo actúo así, porque vos me provocás a ira, porque vos me haces enojar, porque no me gusta cómo te comportás. Cuando tendemos a hacer a eso, lo que tenemos que hacer es poner la oreja y aprender a escuchar. Y escuchar significa que no significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que me está diciendo el otro. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que me está diciendo un hermano, o me está diciendo mi esposo o mi esposa, pero yo tengo que aprender a escucharle, porque cuando yo le escucho, le estoy diciendo, sí me interesa lo que vos pensás. Me interesa tener una buena relación con vos, en armonía.
sos importante para mi vida. No pensamos igual, pero yo quiero tener una buena relación con vos. Yo quiero seguir transitando y caminando con vos la vida. Tenemos que aprender a usar buenas palabras, no palabras dañinas. Ustedes han tenido procesos de cambio, ¿verdad? ¿Han cambiado esto? ¿Se acuerdan al principio cómo eran? Díganme que están cambiando un montón. ¿Cuántos desafíos, no? Yo miraba esto y digo, ¿cuántos desafíos, Señor? ¿Cuántos desafíos tenemos de poder parecernos al Señor Jesús? De poder ser esos canales de bendición que debemos ser, pero tenemos que aprender a trabajar en estas características conflictivas que aparecen en nuestra vida. Tenemos que aprender a reconocer, quiénes somos. Y no me voy a extender más porque yo sé que después lo van a leer en el material, pero voy a terminar con esto. La misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad deben estar presentes cada vez que nosotros nos comunicamos. Cada vez que nosotros hablamos, nos relacionamos con una persona, tenemos que tener la verdad y la misericordia. La verdad no va por un lado. Yo a veces me digo, ay, güey, Viviana, vos lo has hecho a veces esto. La verdad de decir que como yo creo que tengo la verdad, decirla así fríamente, sin estar acompañada de la misericordia. Pero una buena comunicación, si usted quiere tener relaciones saludables, si usted quiere poder comunicarse con el otro y poder edificar y poder salir airoso de ese conflicto, usted tiene que aprender a hablar con la verdad y con la misericordia, porque ambas van de la mano. No va separado, no va la misericordia por un lado y la verdad por el otro lado. Imposible, imposible. Y cuando usted comienza y entiende, y se da cuenta de quién es usted, que esto nos suele pasar a las personas que somos más grandes, pero yo joven te animo a que puedas ser sabio y que puedas poder reconocerte y poder mirarte y darte cuenta de quién sos, de las muchas falencias que tenés, de las muchas debilidades que tenés, de las muchas faltas que tenés y de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha rescatado, cómo Dios te ha dado la oportunidad y te da la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vernos, a reconocernos realmente y nos damos cuenta de quiénes somos, no de lo que aparentamos ser. Cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos y entendemos que hemos recibido misericordia y consolación de aquel que nos rescató y nos salvó, entonces solamente ahí vamos a poder ser un canal de misericordia. La misericordia es la expresión del amor. Por eso a veces, vuelvo a decir, uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia, como seres humanos, es aprender a amar. Muchas cosas se han roto en la sociedad, muchas familias están rotas en la sociedad, muchas relaciones están rotas, mucha gente que está con un extraño en su propia casa, mucha gente que tiene el corazón endurecido, que no lo reconoce al otro como prójimo. Imagínense, si en una casa pasa eso, imagínense con los de afuera. Pero cuando nosotros entendemos la obra que ha hecho Dios en nuestra vida, cuando nosotros entendemos la gracia que ha sido derramada en cada uno de nosotros, cuando realmente, mire, lo entendemos, porque yo decía, yo repito mucho esta palabra porque uno a veces sabe las cosas por teoría, uno las dice por teoría, habla mucho de la misericordia. Sí, pero cuando uno la entiende, porque realmente es capaz de mirarse y decir, esto sos, Viviana, esto es lo que sos,
El Señor conoce mis miserias, conoce mis debilidades. El Señor conoce lo que yo soy en la soledad, en el silencio, dentro de mi cuarto, dentro de mi casa, lo que yo soy internamente. El Señor conoce tu mente. Cuando vos te das cuenta de quién sos realmente y entendés la obra que Cristo ha hecho por vos y entendés que has sido consolado y que has sido rescatado, ahí recién podés entender y mirar al otro y ser un canal de misericordia. Ahí recién sos capaz de perdonar los errores del otro. ¿Se da cuenta que nos falta mucho? ¿Se da cuenta que nos falta mucho? ¿O yo me doy cuenta nomás que me falta mucho? Por eso nosotros tenemos que aprender a manejar esta verdad acompañada de misericordia y de amor, por una cuestión de agradecimiento a aquel que vino y que viene y nos consuela y nos reconforta y nos levanta y nos da la oportunidad de caminar juntos. Voy a terminar leyendo esta frase de un texto bíblico. Dice: misericordia no es tapar ni esconder, sino mostrar la verdad con humildad y junto a tu esposa, junto a tus hijos, junto a tu hermano, y juntos transitar con la gracia de Dios el camino de la transformación. Por tanto, dice Pablo, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo y vanidad. Trabajen en su orgullo, trabajen en su altivez, trabajen en su falta de humildad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y sigue diciendo el texto, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Estamos en este proceso, hermanos. Estoy en este proceso de ser cada día más como el Señor me pide. Vale la pena, vale el esfuerzo, porque usted va a ver que los que está sembrando lo va a cosechar con aquellos que le rodean en su propia familia, en su propia vida. Amén. Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.